Ya hemos hablado de aviones, os hablaré sobre los globos, pero hoy toca hablar de algo que se quedó entre medias de las dos cosas, los dirigibles. Lo que es cierto es que aplican el mismo sistema, que viene siendo el principio de un corcho en el agua, y es que un corcho flota en el agua porque su densidad es mucho menor que la del agua, y cuando tú tienes algo en un líquido de mayor densidad, este algo flota. Por eso flotamos en el agua del Mar Muerto, porque el agua es muy salada y más densa de lo normal. Pues los globos y los dirigibles hacen algo parecido, pero el líquido esta vez no es el agua, sino el aire. Y no usan corchos, usan gases ligeros, como por ejemplo el hidrógeno o el helio. Eso sí, había problemillas con el hidrógeno, porque era muy inflamable, así que en los dirigibles de hoy en día se usa siempre helio, que a pesar de ser un poco menos ligero que el hidrógeno, es muchísimo más seguro y entonces vale la pena. Y bien, antes de meternos de cabeza en la historia de los dirigibles y cómo se hicieron y por qué se acabaron llamando Zeppelin, déjame explicarte los diferentes tipos de dirigibles que hay. En primer lugar tenemos los dirigibles rígidos, que son aquellos que tienen como una especie de esqueleto, que ya les da esa forma de dirigible inflado que todos conocemos. Entonces, lo guay de estos dirigibles es que no dependen de estar llenos o vacíos para tener esa forma, y que son bastante más resistentes. Por otro lado, tenemos los semirrígidos, que son un término medio entre los rígidos y los flexibles, y es que estos siguen teniendo en cierto modo algún tipo de armazón que refuerza la estructura, pero es cierto que siguen dependiendo hasta cierto punto de estar llenos de gas para darles forma. Y os dije que eran el término medio entre los rígidos y los flexibles, porque los flexibles, como ya supondréis, son los que no tienen ningún tipo de armazón. Son prácticamente un globo que si está lleno pues tiene forma de globo lleno y si no pues no. Pero hay un último caso, que ya no entraría en sí en los dirigibles como tal, que son los híbridos, y son los que mezclan ya más parte de avioneta con parte de dirigible. Pero eso es otro mundo. Bien, pues os comento. Los dirigibles es cierto que tuvieron su época de éxito. Podríamos decir que su época activa de algún modo duró unos 30 años. Y es que en cuanto empezaron a salir las avionetas y estas se convirtieron en una mejor opción, los dirigibles quedaron obsoletos enseguida. Y es que si nos aferramos a su definición, básicamente es un globo con un propulsor. Ese propulsor puede ser manual, un motor, eléctrico, lo que tú quieras. Y si bien es cierto que hubo un señor que le puso propulsión manual, el primero en ponerle un motor fue Henry Giffard, que voló 27 kilómetros usando como propulsión la máquina de vapor, de la que hablaremos en otro vídeo porque es una pasada. Posteriormente se implementaron mejoras como las de Gaston Tissandier, quien en 1883 le puso un motor eléctrico. Pero de momento, estos seguían siendo dirigibles, que no cepelines. Y es que hay una diferencia que es casi anecdótica, pero es que llegó un momento en 1887 en el que Carlos Albán pensó que los dirigibles podían estar cubiertos de una capa de metal que los hiciera mucho más resistentes a pinchazos, por ejemplo, y lo patentó. Y claro, aquí es donde empezamos a atar cabos, y es que Carlos Albán tenía un muy buen amigo al que le cedió la patente del dirigible metálico. Ese amigo se llamaba Ferdinand von Zeppelin. Y nuestro amigo Zeppelin para nada perdió el tiempo, es más, montó una empresa de zeppelines, porque es cierto que se propusieron para la guerra. Pero los zeppelines tenían varios problemas. El mayor de ellos es que eran muy visibles, poco precisos y un blanco muy fácil, porque enseguida se pinchaban y al estar llenos de hidrógeno echaban a arder como un fuego artificial. Pues claro, nuestro amigo Zeppelin hizo una empresa de zeppelines, pero para el transporte. Y lo petó. Consiguió hazañas como cruzar el Atlántico más de 150 veces. Y dirás, no es tanto. Sí es tanto, porque en dirigible se tardaban 21 días. Imagínate estar 21 días en un globito con propulsión. Y pues todo siguió genial, nuestro amigo Zeppelin lo petaba por todo lo alto, hasta que ocurrió el suceso de Hindenburg. Dicho suceso consistía en que un dirigible se incendió mientras aterrizaba, lo cual era bastante común al estar llenos de hidrógeno, por eso os he dicho que hoy en día ya no se usa. Y claro, los medios hicieron una bola de nieve, le dieron cobertura por todas partes,
todo el mundo se enteró de lo que había pasado y la empresa de Zeppelin se fue a pique. La gente ya no quería usar Zeppelines que se incendian y más o menos allí fue cuando ya se empezaban a dejar de usar. Y como ejemplo de ello, basémonos en hoy en día, donde los dirigibles prácticamente solo se ven en la Super Bowl o como algo muy excepcional para turismo, publicidad, pero poca cosa más. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido un vídeo cortito, pero es que hoy he tenido un día de locos. Eso sí, la parte buena es que, no sé si lo habréis notado, pero he cambiado de micro. Ya tengo el micro bueno, he podido ir a por él, porque me he cambiado de piso y tal, bueno, rollos raros, pero ya tengo el micro bueno. Así que ha valido la pena. Bueno, os dejo por algún sitio vídeos que estoy seguro que os van a encantar y nos vemos en el próximo vídeo. En realidad lo he grabado con los dos micros, porque quiero ver cuál se escucha mejor y elegir. Sería raro en verdad, decir que he ido a por mi micro bueno y que se escuche mejor el micro de corbata. En fin, ahora voy a recogerlo todo.